La semana pasada te hablé de familias conectadas. La comunicación es una gran bendición. ¿Cuántos están de acuerdo que la comunicación es una gran bendición? Y estuvimos hablando, solamente voy a dar las citas porque no tengo tiempo de retomar todo, pero estuvimos hablando de algunas familias en la Biblia el martes. Y en el libro de Génesis capítulo 16, si usted gusta tomar nota, ¿verdad? Y lo puede ver en su casa, del 1 al 6, nos hablamos de Abraham y Saraí. ¿Por qué Saraí? Porque después se le cambió el nombre. Pero hablamos de cómo Dios, ¿recuerda usted las promesas que Dios le dio a Abraham? Le dijo, dígame una, hermano Enrique, por favor, una promesa de Dios a Abraham. Exacto. Toda su descendencia que serían benditas, que les daría un hijo, ¿verdad? Recuerde, usted ya sabe la historia. Abraham y Saraí eran de edad grande. Sara era estéril, los Saraí en ese entonces era estéril, y Dios le dio una promesa a ellos. Pasó el tiempo y aparentemente Dios se tardaba, aparentemente no se cumplía la promesa. Y entonces Sara tomó la iniciativa. Diga conmigo, la mujer tomó la iniciativa, ¿verdad? Y el hombre la aceptó. ¿Se recuerda cuando Sara le dijo, bueno, mira, Abrahamcín, ¿verdad? Le habló así con cariño y le dijo, puesto que no tenemos un hijo y Dios nos prometió un hijo, pues ¿qué te parece si te allegas o tienes relaciones con mi sierva? Y Abraham le preguntó, ¿con cuál? ¿Verdad? Y le dijo él, con Agar. Bueno, dijo, pues me sacrifico, ¿verdad? Y tuvo relaciones, y usted sabe toda esa historia, y nació un hijo. ¿Se recuerda cómo se llamaba el hijo de ellos? Ismael, ¿verdad? Y cuando la mujer ya se vio encinta, o se vio embarazada, empezó a despreciar a la mujer de Abraham, y entonces ya no le pareció. Y bueno, la historia es que ella se tuvo que ir con su hijo. Si recuerda usted toda esa historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Es una familia, estuvimos hablando el martes de usted y yo tenemos que tener cuidado que nuestra familia, mi hermano, no se desconecte de las promesas de Dios. ¿Qué le pasó a Abraham y a Saraí en ese entonces? Se desconectaron de las promesas de Dios. ¿Sí recuerda eso, verdad? Entonces, algo que usted y yo tenemos que asegurarnos, que cualquier circunstancia que pueda estar en nuestra familia, que las promesas de Dios sean el centro de nuestra vida. Amén. A veces, no a veces, sino todos nosotros como familia hemos pasado situaciones difíciles. Pero no, dile que está a tu lado, pero no te desconectes de las promesas de Dios. Eso fue lo que le pasó a Abraham y a Saraí, ¿verdad? Estamos resumiendo lo del martes. Luego en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 y 2, nos encontramos la historia de una mujer viuda que dice ahí que su esposo era un siervo, era un profeta. Fíjese bien, este hombre profeta escuchaba a Dios y hablaba de parte de Dios, ¿verdad? Pero cuando él murió, dejó a su esposa, ¿verdad? No solo la dejó viuda, la dejó con sus hijos, pero la dejó endeudada. De tal manera que el acreedor dice que iba y quería llevarse a sus hijos. En ese entonces así se los quería llevar como esclavos. ¿Cómo se los quería llevar? Ahora escúcheme por favor. ¿Este hombre era un siervo de Dios? Sí. ¿Escuchaba de parte de Dios? Sí, pues era profeta. ¿Hablaba de parte de Dios? Sí. Pero no estaba conectado a los principios de la palabra de Dios. Porque ¿cómo dejó a su esposa? Endeudada. Y algo que usted y yo tenemos que tener cuidado, varones, es asegurarnos dejar un futuro para nuestros hijos. Y lo menos que podemos hacer es no dejarlos endeudados. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces nosotros como familia, mi hermano, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros como familia podemos venir a la iglesia. Dios nos puede hablar. Podemos ir a todos los servicios, a todo lo que usted haga. Puede cursar su academia, puede ir a su encuentro, etcétera. Podemos pasar todo. Pero si usted y yo no estamos conectados o no estamos conectados a la obediencia, a la palabra de Dios, ¿cómo tenemos que estar conectados? Está bien que yo venga el domingo, está bien todo eso, pero en mi diario vivir, iglesia, esto es bien práctico. En mi diario vivir como familia
tenemos que estar asegurados que no solo estamos conectados a su promesa, sino también, no se me distraiga, sino también a sus principios. Iglesia, lo que estamos viendo es tan importante. Como familia, usted y yo tenemos que recuperar el centro de la familia. Yo pienso que el regalo más maravilloso que tenemos de parte de Dios después de su Santo Espíritu es la familia, ¿verdad? ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Pastor, es que a mí no me tocó vivir una buena familia, eso, pero es su familia. Y vamos a luchar por nuestra familia. Por eso le comento yo a usted que entonces Adán y Eva, Abraham y Sara, ¿de qué se desconectaron? De las promesas. Este hombre, esta mujer, servía a Dios este hombre, pero ¿de qué se desconectó? De sus principios. Ojo por favor, porque usted y yo queremos estar a veces conectados a las promesas, pero no a sus principios. Y usted y yo tenemos que estar conectados a las promesas de Dios, pero también a sus principios. Todo eso que le estoy diciendo lo puede encontrar en las citas que le estoy mencionando. El tercer ejemplo que vimos está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 23, por si usted gusta anotarlo y después estudiarlo en su casa. Y esta historia nos habla de una mujer sunamita, una mujer, dice la Biblia, que era una mujer muy importante, sunamita, ¿verdad? Y dice que por ahí pasaba el profeta Eliseo, Elías, sí era Elías, ¿verdad, pastor? Era el profeta Elías. Y entonces, cuando pasaba por ahí, esta mujer dijo: pues este hombre viene aquí seguido a predicar esta ciudad. Pues ¿qué le parece? Le dijo: pues ¿a qué te parece si le preparamos una habitación? Ahí le ponemos una mesa para que cuando venga se quede aquí en la casa. Y al esposo le pareció bien. Le prepararon un aposento, dice la palabra. Entonces cada que iba ahí el profeta, ahí se quedaba, ¿verdad? Entonces este hombre un día llegó y le dice: oye, esta mujer nos atiende muy bien. Y le dijo a la mujer: ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Te puedo recomendar aquí? Dijo: no, yo tengo todo, le dijo a la mujer. Y le dijo su siervo, le dijo al profeta Jesse, le dijo a su siervo, le dijo: esta mujer no puede tener hijos. Entonces un día el profeta le habla y le dice: vas a tener un hijo. Y ella le dice: no te burles de mí. Pero tuvo el hijo. Póngame mucha atención, por favor. Y cuando tuvo el hijo, dice que el niño creció, se hizo joven. Un día va con el papá estaba trabajando, diga conmigo, era un papá que trabajaba duro. Ahí todo eso que le estoy diciendo, ahí lo encuentra en la Biblia, porque estaba trabajando. Y el muchacho va y le dice: papá, me duele la cabeza. Y el papá le dice a uno de sus siervos: a ver, lleva a este muchacho y llévalo con su madre. Y dice que este muchacho fue con su mamá, en las rodillas murió. Entonces cuando este niño muere, o este joven muere, y era un muchacho, dice la palabra, cuando él muere, esta mujer dice que va y lo acuesta en la cama y le manda a decir a su esposo que le mande un siervo y un carro en ese entonces. Era un carruaje de esos que se usaban en ese entonces. Pero no le dijo que su hijo había muerto. Y el esposo le dijo: ¿para qué quieres? Es que voy a ir a buscar al siervo de Dios. ¿Para qué lo voy a hacer si lo buscas? Dijo. Pero total, ella se va. Y va y busca al profeta y va y le dice: profeta, mi hijo ha muerto. El profeta regresa, ¿verdad? Se recuesta sobre él, el niño vuelve a vivir. Pero ¿qué es el punto? ¿Cuál es la enseñanza que tomamos de aquí? Era una pareja que estaba desconectado entre ellos. El esposo trabajaba. ¿Cómo trabajaba el esposo? Muy duro. ¿Cuál era el punto para el esposo trabajar? Pero estaba desconectado de su esposa. Consecuencia, el niño murió. Gracias a la misericordia de Dios, el niño vive. Y papá y mamá que estás aquí, si tú y yo no estamos conectados como esposos, o sea, tú con tu esposa no estás conectado, los hijos van a sufrir las consecuencias. Entonces llevamos 3 ejemplos para que no se me pierda. El primero estaba desconectado. Abraham y Saraí, ¿de qué se desconectaron? De las promesas de Dios. Voy muy rápido, voy bien. Todo estoy haciendo un resumen del martes. Usted y yo tenemos que asegurarnos que en nuestra familia nos aseguramos de las promesas de Dios. Número 2, usted y yo tenemos que asegurarnos que estamos conectados con los principios de Dios. Primeramente, de ahí parte todo. Si yo no estoy conectado a las promesas y a los principios de Dios, no podré estar conectado con mi esposa.
¿verdad? Ejemplo número 3 que podemos encontrar es que tenemos que estar conectados con nuestra esposa, si no, los hijos sufrirán las consecuencias. Y finalmente, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 13, del versículo 1 hasta el 32, lo puede leer usted. Anote si le gusta estar anotando ahí. Y el capítulo 16, de ahí mismo de 2 de Samuel, del 21 al 23. Y en el capítulo 18, del versículo 14 al 15, encontramos una de las historias más trágicas familiar en la Biblia. ¿De quién nos habla aquí? Nos habla de David, nos habla de sus hijos, menciona 2 hijos, déjeme darle los nombres. Nos menciona a sus hijos Amón, su hija Tamar y su hijo Absalón. Pero qué interesante, a mí me llama la atención que cuando yo leo la Biblia y leo esa historia, no veo a la mamá presente. Primeramente vemos el problema de no estar conectados, de papá estar en el trabajo. Y en este ejemplo queremos ver cómo la mamá no estuvo presente. Y eso es un mal de este siglo, ¿verdad? La mamá no está presente ahí. Y a veces yo sé que hay tantas mujeres que sacan a sus hijos, trabajan, ellas son unas héroes, pero tenemos que buscar de ese tiempo. Y esta mujer, ¿qué pasó en esta familia? Uno de sus hermanos viola a una hermana, ¿verdad? Su propio esposo, este hermano se enamora de su media hermana, va y le dice a su papá que quiere que le lleve un tecito a la cama. Cuando lo lleva, ¿verdad? Cuando le lleva de cenar, ahí este hermano la viola, después la corre de la habitación. Y cuando esto pasa, ¿verdad? Entonces el otro hermano llamado Absalón dice: no te preocupes, así déjalo, vete a vivir conmigo. Años más tarde hace una fiesta y este hermano Absalón, ¿a quién cree que mata? A su hermano, porque nunca se le olvidó lo que le había hecho a su hermana. Este hermano, cuando mata a su hermano, tiene que salir de la casa, del palacio de su padre David. Años después regresa, pero solo sabe para qué: para rebelarse en contra de su padre. A tal punto que él después junta un ejército para perseguir a su padre. Mire toda la historia. Todo porque como familia no estamos conectados. Iglesia, estos ejemplos nos quedan dichos en la Biblia para que usted y yo, esto no es una bonita prédica, esto es para que usted y yo tomemos conciencia de cómo tenemos que volvernos a conectar como nuestra familia. Este muchacho sigue a su esposo, sigue a su padre, se le revela, lo va siguiendo. En una de esas dice que se queda trabado en una rama y los soldados del rey David, de su papá, terminan matándolo. ¿Qué le parece esta historia? Pero el hijo, algo que se pasó a decirlo, el hijo, porque en ese entonces, bueno, el rey David pues ya tenía varias mujeres, y dice que las sacó a todas del palacio cuando su papá salió huyendo, y enfrente de toda la gente las violó a cada una de ellas. Pastor, eso aparece en la Biblia y lo puede leer en las citas que le acabo de dar. Ahora, ¿de qué nos habla esto, mi hermano? ¿De qué nos habla de esto? De familias desconectadas entre sí. Familias desconectadas entre sí. Tenemos que, por eso todo lo que hemos estado hablando, y repito, la enseñanza del domingo pasado, saber comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos? A ver, dile que está a tu lado: poner tus prioridades en orden. A ver, dígaselo por favor, ayúdenme a predicar en esta mañana. ¿Qué tenemos que poner? Si usted y yo pusiéramos nuestras prioridades en orden y nos comunicáramos, seguramente nuestra familia tendría, si usted ya tiene una buena familia, sería mucho mejor. Si no tiene una buena familia, hay una mejor familia. Amén. A ver, diga conmigo: familias conectadas. ¿Familias conectadas con qué? Con las promesas de Dios, con los principios de la palabra de Dios, conectados entre ellos y conectados con los hijos. ¿Está de acuerdo? De eso estuvimos hablando el martes, ¿verdad? Y pusimos un último ejemplo que está en el libro de Números, capítulo 2, del versículo 1 al 15. Esto es tan importante, plenitud de vida. Esto nos habla de Moisés, de Aarón y su hermana María.
Ellos estaban molestos y enojados porque Moisés, siendo el más pequeño, o sea, el más pequeño de sus hermanos, Dios lo había elegido a él para hacer una tarea. Y dijo María: ¿acaso Dios habla solo a través de él? ¿Acaso Dios no puede hablar a través de nosotros? Dios los escuchó, les manda a hablar y dice: miren, cuando yo quiero hablar con Moisés, yo hablo con él cara a cara. Y esto pasó. ¿Se recuerda cómo quedó María? Leprosa. Y cuando esto pasa, ella va con Moisés y le dice: por favor, Moisés, hemos cometido un gran error. Por favor, ora a Dios para que quite este gran mal entre nosotros. Y pasaron no me recuerdo cuántos días, pero pasaron varios días en que esta mujer quedó leprosa, pero se detuvo. El pueblo ya no pudo caminar hacia su tierra de bendición. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos que estar conectados con las elecciones de Dios. ¿Por qué Dios elige a alguien de su casa? No sé. Pero Dios eligió a alguien de su casa para ser de bendición para usted. Amén. A ver, dígale que está a tu lado si está de acuerdo con Dios. A veces no estamos de acuerdo. ¿Y por qué Dios escoge a alguien? Usted y yo tenemos que estar de acuerdo. Dios escoge, dice la palabra, que Él escoge a quien Él quiere. Entonces usted y yo tenemos que estar de acuerdo con las elecciones de Dios. Todo esto lo vimos el martes. Diga conmigo: familias conectadas. Muy bien. Y ahora, ¿cómo le hago, pastor? Porque tal vez en mi familia he caído en alguna de estas situaciones que acabamos de ver ahorita, en un momento. Vamos al libro de Filipenses y vamos a encontrar en la Biblia dos factores importantes para que nuestra familia se conecte con Dios, con sus promesas, con sus principios, entre esposos, entre padres e hijos, entre las elecciones de Dios. ¿Cómo puedo yo volver a conectarme con mi familia? ¿Cómo puedo volver a conectarme con sus principios, con los mandamientos? Eso es tan importante. Y yo quiero pedirle hoy toda su atención, porque hay dos cosas importantes que usted y yo necesitamos tener en nuestra familia. Número uno, tenemos que tener adaptabilidad. Y ahorita lo vamos a explicar, lo vamos a encontrar en la Biblia. Dos cosas, plenitud de vida, que usted y yo tenemos que asegurarnos que hay en nuestra familia, aparte de todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido de comunicación, hemos aprendido todo lo que hemos aprendido. No tengo tiempo de resumir todo, pero si yo no, diga conmigo, adaptabilidad y visión. Esto es tan importante. Yo tengo que asegurarme que en mi familia hay estos dos factores importantes, y vamos a encontrarlos en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a ver el ejemplo de alguien que se pudo adaptar. ¿Cuántos sabemos, iglesia, que hay diferentes situaciones en nuestra vida? ¿Verdad? Que nos tenemos que adaptar. Mire, yo por ejemplo me imagino a Abraham y Sarai. ¿Recuerda usted cuántos años tenía Abraham cuando tuvo a su hijo? Como 100 y tantos años. Imagínese a ese viejito y a esa viejita con un niño. A ver, imagíneselo. Imagínese, yo no me puedo imaginar a Abraham enseñándole a caminar a su hijo, a Sara cambiándole los pañales, a Sara cuando el niño empieza a llorar y le dice a Sara: Abraham, te habla tu hijo. Y Abraham a los 100 años, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Y cuántas circunstancias tenemos en nuestra vida, iglesia, que nos tenemos que adaptar? De repente hay un divorcio que lamentablemente pasa. ¿Y qué tiene que hacer la mamá, los hijos? ¿Qué tiene que hacer? Tenemos que adaptarnos. La vida sigue, ¿está de acuerdo? No podemos, está bien llorar y llorar y llorar, pero ya, dile que está a tu lado, pero ya. ¿Verdad? De repente un familiar de nosotros, yo me recuerdo por ejemplo cuando mi mami se enfermó, ¿verdad? Y estuvo un tiempo realmente en una situación difícil. Tuvimos que adaptarnos como familia, tuvimos que dejarle una recámara, tuvimos que ponerle atención. Mis hermanas, dos de mis hermanas se vinieron a vivir con nosotros a la casa. ¿Qué serían? ¿Un mes? O casi dos. Un mes. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer?
Adaptarnos. Adaptarnos a las situaciones temporales que hay. Hay cosas inevitables en nuestra vida. Yo le decía a mi esposa hoy en la mañana, ¿cuántos sabemos que un día, matrimonios, un día alguien de la pareja va a morir? ¿Verdad, Enrique? Yo le decía, pues amor, un día tú y yo primero vamos a morir. ¿Y qué tenemos que hacer el que se quede? ¿Qué tiene que hacer? Entonces no hay tiempo que perder, yo le decía a mi esposa. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Verá que eso, o sea, eso va, dile que está a tu lado, eso va a pasar. O sea, hay cosas en nuestra vida que van a pasar. Y usted y yo tenemos que. Pero gracias a Dios, mi hermano, que un día estaremos juntos, ¿verdad? Para siempre, y tenemos que adaptarnos. Diga conmigo, adaptarnos. ¿Verdad que sí? Y podríamos poner ejemplos y ejemplos y ejemplos de áreas donde usted y yo no tenemos que adaptarnos. Yo me recuerdo cuando nos venimos, por ejemplo, mi familia y su servidor, que nos venimos de Saltillo, ¿verdad? Tuvimos que adaptarnos a la casa, al estilo de vida de aquí de Celaya. 5 años yo anduve viajando prácticamente y estando aquí viajábamos a todo el Bajío. Y mi familia, mis hijos y yo tuvimos que, a ver, que está a tu lado, adaptarnos. Esposos que estamos aquí, un día alguien va a partir primero, por eso no hay tiempo que perder. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Dile a tu esposo, no hay tiempo para pleitos, amor. A ver, dígaselo. A ver, dígaselo. Vea que no hay tiempo para perder el tiempo. ¿O sí? No, mi hermano. Vamos a encontrar todo esto que le digo en la Biblia. Vamos al libro de Filipenses, si me hace usted favor. Abriga conmigo, adaptarnos. ¿Sabe por qué a veces las familias no se conectan? Porque no se adaptan a lo que está pasando en sus vidas. Filipenses capítulo 2. Versículo 5, por favor. Vamos a ver el ejemplo de alguien que se adaptó a diferentes etapas en su vida. Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Esto está buenísimo. Dile que está a tu lado, adáptate. Y vamos a aprender de alguien. ¿Cómo me puedo adaptar? Pues ¿de quién podemos aprender? De nuestro máximo ejemplo, que es Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros, mire qué interesante, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Filipo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Diga conmigo, sentir. Ahora, ¿de qué sentir se refiere? Mire, un sentir de adaptabilidad. Dice, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, hay en nosotros este sentir. Dice que Jesús, siendo Dios, se adaptó a ser hombre. ¿A qué se adaptó? Oh, eso es un gran cambio, ¿no, Aldo? Siendo Dios, se adapta para ser hijo, para ser hombre. Dice, iglesia, aprendamos, dice, haya este sentir que hubo también en él. Ahora diga conmigo, haya en nosotros esta actitud, plenitud de vida. Usted y yo tenemos que tener la actitud de adaptarnos. Él se adaptó, él siendo Dios, se hizo hombre. Vamos a seguirlo leyendo. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró, mi hermano, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, no solo se hizo hombre, sino se hizo siervo a los hombres. Servir, porque Jesucristo no vino a ser servido, sino diga conmigo, se adaptó. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de. O sea que murió como pecador sin haber pecado. Esto está buenísimo. Yo no sé, mire mi hermano, si usted y yo no nos adaptamos a eso, si usted dice, hay en nosotros este sentir, o sea, saber que hay etapas temporales en nuestra vida. Jesús, siendo Dios, dice que se hizo hombre. Siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo murió como pecador sin haber pecado. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida, mi hermano? Ahora déjeme decirle, adaptabilidad no es conformismo. No es que, bueno, así me tocó a mí vivir. Todas las etapas de nuestra vida son temporales. Diga conmigo, son temporales.
Por fin Dios murió como pecador. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Por eso a veces se nos dificulta adaptarnos, porque nuestra vida gira alrededor del yo. Dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero tuvo que adaptarse de nuevo. Mire, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿A qué se adaptó Jesús? Diga conmigo, Él se adaptó a todo. ¿A qué se adaptó? Muy bien. Porque la segunda cosa, porque Él tenía una visión. ¿Qué tenía Él? Muy bien, usted y yo nos vamos a poder adaptar a cosas, iglesia, si tenemos una visión en nuestra vida. Yo le decía a mi esposa, bueno, si a ti o a mí nos toca primero, que esperamos que dure muchos años más, para ver todo lo que Dios va a seguir haciendo, pero ¿por qué podemos adaptarnos, aunque va a estar triste ella o yo? Porque tenemos una visión celestial. ¿Qué tenemos? Sabemos que un día estaremos juntos. Entonces en toda familia, plenitud de vida, debe de haber una visión. Debe de haber una ¿qué? Una visión. Si usted no tiene una visión en su vida, no se va a poder adaptar. Entonces Jesucristo se adaptó a las diferentes áreas porque Él tenía una visión. Se hizo hombre, se hizo siervo, murió como pecador, o se hizo pecador sin haber pecado, pero ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo y luego vendrá como rey para gobernar al igual o juntamente nosotros con Él. Amén. Abriga conmigo adaptabilidad. Dele un aplauso a Jesús en esta mañana, por favor. Déselo fuerte. Él se adaptó por amor. ¿Por qué se adaptó? ¿Qué tenemos que aprender a hacer nosotros como familia? Adaptarnos por amor. Ahora, ¿cómo me voy a adaptar? Quitando el yo, mi hermano. El problema es cuando todo gira alrededor de nosotros. A ver, diga conmigo adaptabilidad. Mire, yo quiero que usted piense por un momento cuántos problemas nos podríamos quitar si nos adaptáramos. Si aprendiéramos a tener una visión, si aprendiéramos a quitar el yo de nuestra vida. Acompáñeme al libro de Filipenses, ahí mismo, el capítulo 4. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? ¿Lo vamos a poner por obra? Filipenses capítulo 4, por favor. Vamos a ver a alguien más que se pudo adaptar. Versículo 11. El apóstol Pablo, mire lo que dice el capítulo 4, versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. Diga conmigo, contentamiento. Cualquiera que sea mi situación. ¿Qué aprendió? ¿Qué dijo Pablo? He aprendido. Eso se aprende, iglesia. Aprender a contentarme no es algo que Dios me da. Es algo que yo aprendo. Es algo que ¿qué? Yo tengo que aprender. Yo tengo que tomar una decisión. Me está escuchando en esta mañana. Yo tengo que aprender a contentarme, cualquiera que sea mí. Dice, he aprendido a tener escasez, he aprendido a tener abundancia, pero yo vivo contento. Diga conmigo, contento, cualquiera que sea mi situación. Usted y yo tenemos que aprender a contentarnos. Cuando hay, pues hay, y cuando no hay, diga conmigo, qué profundo, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a vivir contentos. Cuando hay que ir al restaurante, para ir al restaurante, pues váyase a un buen restaurante, coma, disfrute. Pero cuando no hay, pues váyase a su casa igual de. Diga conmigo, contentamiento, no conformismo. Usted y yo nos tenemos que contentar, pero nunca conformarnos, iglesia. Entonces dijo Pablo, yo he estado dispuesto a estar contento. Mire lo que versículo 12 dice, sé vivir. Perdón, ¿cómo? Sé, a ver, diga conmigo, saber, plenitud de vida. Esto se aprende. A saber vivir humildemente.
A veces oramos, Señor, quiero ser humilde. Y dice el Señor, aprende a ser humilde. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Qué aprendió Pablo a tener? ¿Qué? Abundancia en todo y por todo. Mire lo que dice: estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Qué aprendió a estar Pablo? A estar contento. ¿Se adaptó? Sí, se adaptó a la abundancia. ¿Se adaptó a la escasez? Ay, pastor, eso es fácil. No, iglesia. A veces adaptarte a la abundancia no es tan fácil. O sea, adaptarnos a la abundancia, tener y seguir siendo fiel a Dios. Cuando puedo tener abundancia y no me despego de los principios de Dios. No me dejo de congregar porque, bueno, ya tengo el domingo para irme a pasear. Diga conmigo, principios. Plenitud de vida, eso se aprende, eso se sabe. Tenemos que aprender a eso. A vivir en la escasez, pues si no hay, pues dile que está sola, pues no hay. Hijos, si no hay, pues aprendemos a estar contentos. Le he platicado cuando yo estaba meditando y preparando este estudio, me recordé, ¿verdad? Cuando por una desobediencia mía, ¿verdad? Ya siendo cristiano, caímos en una situación económica súper difícil. ¿Verdad? Tan difícil que, por ejemplo, yo digo, mis hijos y mi hijo y mis hijas eran famosas en la escuela. Estaban en secundaria. ¿Dónde estaban, hija? En primaria apenas. Bueno, estaban en primaria y eran famosas porque cada mes las regresaban a su casa y aparecían ahí en la lista porque no pagaba yo la colegiatura. Para mí era triste llegar a la casa que el Señor me había permitido y llegar a la casa y ver un letrero ahí de se vende y nadie la compraba. Era triste que mi esposa y yo cerrábamos los negocios a las 11 de la noche y cómo nos íbamos a la casa, ¿verdad? Caminando. ¿Sabe para qué? Para no gastar en el taxi, porque el día siguiente yo necesitaba ese dinero. Un día nos cortaron la luz, ¿te recuerdas? ¿Verdad? Y como mi hermano trabajó un buen tiempo en la Comisión Federal, ¿verdad? Entonces le quitaron y pues yo la conectaba. La conectaron y la volví a conectar. Me quitaron el medidor, yo sabía cómo conectarla, ¿verdad? Y un día ya cansados los de la comisión, después de varios meses, nos quitaron toda la línea. Porque nos la desconectaron de arriba y nos subimos y la conecté de arriba. Hasta que dijo este cuate, man. ¿Y qué fue? Nos quitó toda la línea. Aunque usted no lo crea, no teníamos para pagar la luz. O sí teníamos, pero yo no podía desviar nada porque todo lo quería para pagarle a los proveedores. Un día, en la noche, a ver, ven mi amor. Mi esposa se tuvo que adaptar a eso. Platícanos lo que pasó ese día en la noche que por tu culpa pasó eso. Por tu gran culpa, por tu pura culpa. Ok, sí. Pues como no había luz, pues tenemos que prender unas velas, ¿no? Esas velitas. Y un día pues ya llegamos cansados. Entonces se me olvidó apagar las velas. Y a medianoche las llamaradas ahí de toda la cocina. Una cosa así como que de terror de pronto, pero lo más chistoso es que al amanecer estaban los hijos en sus recámaras todos tiznados, todos ahumados, negritos, pero sí, esas eran unas experiencias muy, muy tremendas, pero ya salimos. Gracias a Dios. ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Verdad? Son etapas de nuestra vida, iglesia. Pero no para siempre. Dile que está a tu lado, pero no para siempre. Después Dios nos sacó milagrosamente, etcétera, tantas cosas. Antes era nuestra vida. Antes tenía que pedir que me hicieran favor de prestarme una camioneta para poder ir a surtir las cosas del súper. Antes tenía camionetas, varios carros. A mí siempre han sido mi hobby los autos. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Abrirla que está a lado, adaptarnos. No se preocupe, yo no llegué así, aquí.
Ya Dios nos había sacado, porque yo creo que cuando Dios nos va a cambiar, nos sacó en victoria. Amén. Tuvimos que adaptarnos. En ese entonces, por ejemplo, yo había hecho me recuerdo de esos momentos tan difíciles económicamente, y yo desde que me convertí al Señor o que recibo al Señor, cada que me decían que tenía corazón de pastor y que iba a ser pastor, yo decía, no. ¿Y qué pasó después? Me recuerdo que un día estaba yo ahí todo, ya esos momentos muy difíciles, y le dije, Señor, está bien, si tú me sacas de todas mis deudas, un día te voy a servir, Señor. Y el Señor lo hizo, me sacó de todas mis deudas. Y me recuerdo yo que llego yo a mi casa, y después de haber pagado la historia, se la estoy haciendo muy corta, y en ese entonces yo tenía tiendas de autoservicio, pero lo más tremendo es que Dios no me dejó vender nada. Nada se vendía. O sea, Dios quería tratar con mi vida. Recuerdo esa vez que había dejado el mayoreo, y vuelvo con mi esposa, y después de haber pagado la invité, después de haber hecho los pagos en el banco, no me quité una espina, me quité una nopalera. ¿Quién ha vivido una situación como esas? Tremendo. Y llegué y le dije a mi esposa, amor, ahora sí vamos a volver. No, ya no me le debía a los proveedores, pero eso era cualquier cosa. Dije, en 3 años en 3 o 4 años. En 3 o 4 años nos vamos a retirar, y en 3 o 4 años vas a ver, y voy a hacerle así. Y le presenté todo un plan perfecto, según yo, ¿verdad? Llego a la casa, estaba en la casa orando, y me arrodillo yo en la sala, o no me arrodillo, estaba sentado en la sala, y le dije, Señor, y le estaba yo preguntando a Dios. Le dije, Señor, ¿cómo ves, papi? Y vuelvo al mayoreo de nuevo, y voy a trabajar, porque voy a trabajar 3 años duro, 4 años duro. Y yo le hice la palabra que yo sé, le digo, amor, en 3, 4 años nos hacemos millonarios de nuevo. Y me siento, estaba en el sillón, y de repente sentí algo que se sumió así. Yo dije, es mi esposa que viene a orar conmigo. Y escucho una voz, la única vez que he escuchado la voz audible de Dios, y me dice, lo que me prometiste. Casi me muero ahí de un infarto. Y bueno, después de eso servimos al Señor. ¿Y qué tuvimos que hacer? Adaptarnos, pero con una visión. ¿A usted le han pasado cosas así? ¿Qué tenemos que aprender? Bueno, Enrique, tú has andado en varias ciudades. ¿Y qué tienes que hacer? Adaptarnos. ¿Es importante adaptarnos? Diga conmigo, en amor y con visión. Y finalmente, si me ayudas, Juan Carlos, por favor. Vamos al libro de Ruth, por favor, y quiero terminar con esto. Y dice la Biblia que el corazón de los padres volverá a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. Usted y yo tenemos que aprender a adaptarnos. ¿Sabe, iglesia? Usted y yo a veces tenemos tanta resistencia a los cambios, porque no queremos adaptarnos. Hay rebeldía de parte de nosotros porque le tenemos miedo a los cambios, a lo desconocido. Hay algunos de ustedes, ¿verdad?, que no se han atrevido a hacer cosas diferentes porque han estado conformes con eso. Pero Dios quiere que usted y yo nos adaptemos. Ahora, mire la adaptabilidad que tenemos que tener, iglesia, plenitud, escúcheme. Cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice la palabra que antes éramos creación de Dios, pero cuando usted y yo recibimos a Jesús, ahora somos hijos de Dios. Y ahora usted y yo tenemos un problema, si así le quiere llamar. Tenemos como padre no a una persona, tenemos al Dios, al dueño de los cielos y la tierra. Y usted y yo no nos hemos adaptado, por eso hacemos oraciones de mendigos y no de hijos. ¿A qué tenemos que adaptarnos? A que ahora somos hijos, que te podemos pedir, que habrá situaciones, pero ahora las pasamos como hijos de Dios. A ver, levante su mano y dile: Señor, gracias porque me has adoptado como hijo, Señor. Oh, Santo Espíritu, eres hijo, plenitud de vida. Eres hija de Dios. Dios te ama. Jesús se adaptó a todo por amor a ti y por amor a mí. Lo menos que podemos hacer tú y yo es adaptarnos a que somos hijos de Dios, siervos de Dios.
¿Qué somos? Por eso eso nos da un estilo de vida. El perdón, tenemos que adaptarnos a perdonar. ¿Nos gusta? No. Diga conmigo, contentamiento. ¿Cuántos de nosotros vivimos contentos, iglesia? Y repito, no conformes, contentos, con una visión, diciendo lo vamos a lograr. Vamos allá, está en una situación así, pero lo vamos a lograr. Y quiero que veas, por favor, finalmente el libro de Ruth, capítulo 1. Diga conmigo, adaptarnos. Y a veces nos negamos a los cambios. Tal vez tú no te has adaptado a algo, iglesia. Y tal vez te has resistido a los cambios. Pero Dios tiene ahí algo precioso para tu vida. Quiero decirte que eres hija y eres hijo de Dios. Si tan solo crees, dice la palabra. Si tan solo creyeras. Quiero decirte que todo lo que puede haber pasado para mal, si tú le sigues, si tú te mantienes creyendo a Dios, todo lo que es para mal se convertirá para bien. Y hay tanto en algunas de ustedes y algunos de ustedes. Jesucristo se tuvo que adaptar. Pablo se adaptó. Deja que el Espíritu de Dios hoy. Tal vez tú te has resistido al cambio. Tal vez tuviste una pérdida y no la has podido superar. Tal vez alguien te ofendió y no has podido perdonar. Tal vez te levantaron falsos y hasta te has mantenido con un corazón amargado, con un corazón. Tal vez fracasaste en algo y no lo has querido volver a intentar porque tienes miedo a tu pasado. Pero hoy vengo de parte de Dios para decirte, vuelve a intentarlo, vuelve a creer. Tal vez algunos de ustedes sirvieron a Dios y alguien los lastimó y dejaron de servir a Dios. Tal vez algunos de ustedes cambiaron sus prioridades, dejaron de servir a Dios por tener otra prioridad. Vuelve a tus prioridades. Vuelve a ser ese hombre, esa mujer apasionada por Dios, a creerle a Dios con todo tu corazón y creer en lo sobrenatural. Creer que lo que Dios puede hacer en un momento, lo que tú y yo no podríamos hacer en toda nuestra vida a plenitud. Solo tenemos que adaptarnos y tener visión. Plenitud de vida. La vida no gira alrededor de ti. Tú y yo giramos alrededor del reino. Y las bendiciones del reino van a venir. Y aún en los momentos difíciles, así puedes estar en el horno de fuego, así te puedes estar en el pozo de los leones. Dios estará contigo. Él dijo, no te abandonaré ni te dejaré, dice el Señor. No puedes vivir en tu pasado. Si estás atado a tu pasado, no podrás ver tu futuro, no podrás tener visión. Y si no tienes visión, no te podrás adaptar a lo nuevo que el Señor quiere hacer el día de hoy. Entonces, en nuestra familia, iglesia, tenemos que adaptarnos. Tenemos que saber, papá y mamá, tenemos que saber que nuestros hijos tienen sus propios deseos, tienen sus sueños. No los ates a ti, solo dirígelos. Ellos se van a ir, papá y mamá. Ellos van a ir a formar otra familia. Hijos, no condenes a tus padres por errores que tuvieron. Mire, yo cometí tantos errores como papá, como esposo, por situaciones en nuestras vidas. Pero hoy en nuestra familia Dios le está llamando a sanidad, a adaptarnos a lo que Dios está haciendo. Ahora estamos perdonados. Ahora estamos conectados con Dios, con su Santo Espíritu. Ahora estamos conectados con nosotros. Aprende de aquellos.
Wow. Veo una unción tan fresca el día de hoy. Dios ministrando tu corazón. Adaptarnos con visión, con amor. ¿Has ofendido? Pide perdón. Mírale a los ojos y decirle: perdóname. No tienes comunión con tus hijos porque tú no la tuviste con tus padres. Acércate con tus hijos. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. El testimonio que escuchaste hoy. Señor, muchas gracias por la cruz. Gracias porque sabes, Cristo se adaptó por nosotros. Pablo, ese gran hombre, ese gran siervo de Dios, se adaptó. Dijo: he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué no tomamos la decisión de estar contentos? Esposos que están aquí, ¿por qué no toman la decisión de dejar de estar peleando por situaciones que realmente no valen la pena? Y decidimos amarnos, cuidarnos, bendecirnos unos a otros, saber que un día alguien va a partir, pero que vamos a estar en una eternidad, pero que no hay tiempo que perder. Hijos, aquí no hay tiempo que perder con sus padres. No esperes a que tu papi o tu mami muera para que vaya con el Señor y tengas que decir: wow, si yo hubiera hecho eso, si hubiera. No hay tiempo para eso. Si no hay, va a haber. Si no hay, va a haber. Cuando hay contentamiento, Dios se encarga de derramar bendición. Pero si estamos contentos, si no renegamos de Dios, nunca más digas que en esta familia no debiste de haber nacido. Dios escogió que nacieras en esa familia. Y Dios tiene bendición en tu familia. Así es que, Señor, te damos gracias, porque nos vamos a adaptar como familia. Vamos a bendecirnos unos a otros. Y si a usted, mujer, le pasó algo, alguien la dejó, Dios tiene bendición para tu vida. Yo le doy tantas gracias a Dios por esas mujeres valientes, esforzadas, que se han esforzado en sacar a sus hijos adelante. Por eso, por hombres, por matrimonios, por esos hijos, papi y mami, deja que tus hijos te ayuden. Honra a tus padres. Dice el Señor: y serás de larga vida, dice el Señor, y siempre te irá bien. Siempre te irá bien, dice el Señor. Gracias por la cruz. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos este tiempo? Y se lo volvemos a decir: gracias, Señor, por adaptarte.